Siempre pensé que el amor debía ser como en las películas, apasionado, intenso. Quizás por eso aguanté tanto tiempo con Lena. Nuestra relación era una montaña rusa de emociones, y yo estaba convencido de que esa intensidad era señal de un amor profundo. Qué equivocado estaba. Al principio todo parecía perfecto. Lena era hermosa, inteligente y divertida. Nos reíamos de las mismas cosas, compartíamos sueños y pasiones. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Sus celos, que al principio me parecían una muestra de amor, se volvieron asfixiantes. Sus cambios de humor eran cada vez más frecuentes e impredecibles. Un día me amaba con locura, al siguiente me trataba como si fuera su peor enemigo. Intenté justificar su comportamiento de 1000 maneras. Tal vez había tenido un mal día en el trabajo, quizás estaba estresada por problemas familiares. Siempre encontraba una excusa para no enfrentar la verdad. Nuestra relación se había vuelto tóxica. Fue durante una cena en casa cuando finalmente lo decidí. Habíamos tenido otra discusión absurda, esta vez porque tardé 10 minutos más de lo habitual en llegar del trabajo. Mientras comíamos en un silencio tenso, me di cuenta de que ya no podía seguir así. Tenía que terminar la relación. Lena, comencé a decir, pero las palabras se atoraron en mi garganta. De repente me sentí mareado. La habitación empezó a dar vueltas y mi visión se nubló. Lo último que recuerdo es el sonido de mi cabeza golpeando contra la mesa. Cuando desperté, el mundo era un borrón de sombras y luces difusas. Intenté moverme, pero mis brazos y piernas no respondían. Poco a poco, mi visión se aclaró y el pánico se apoderó de mí. Estaba atado a la cama, con correas apretadas alrededor de mis muñecas y tobillos. Sentía un ardor en brazos y piernas, y al mirar hacia abajo vi líneas rojas que cruzaban mi piel. Cortes, superficiales, pero cortes al fin y al cabo. Por fin despertaste, amor mío. La voz de Lena me sobresaltó. Estaba sentada junto a la cama con un cuchillo en la mano. Su voz era suave, casi dulce, pero sus ojos estaban vacíos, fríos como el hielo. ¿Qué está pasando?, logré balbucear, con mi boca totalmente seca. Lena sonrió, pero era una sonrisa estremecedora. Shh, tranquilo. Solo estoy asegurándome de que no me dejes. Nunca. Mi mente luchaba por comprender la situación. ¿Me drogaste? Solo un poco para que durmieras, respondió, como si estuviera hablando del clima. No quería que te lastimaras mientras te preparaba. El terror se apoderó de mí. Esta no era la mujer que creía conocer. O tal vez sí lo era y yo había estado ciego todo este tiempo. Lena, por favor, esto no está bien. Déjame ir y podemos hablar, supliqué. Ella negó con la cabeza, su sonrisa desvaneciéndose. ¿Hablar? ¿Para qué? ¿Para que me digas que quieres dejarme? No. Eso no va a pasar. Con un movimiento fluido, Lena se acercó más, el cuchillo brillando bajo la tenue luz de la habitación. Verás, amor mío, he estado pensando. Si no puedo tenerte por completo, nadie más lo hará. Eres mío, ¿entiendes? Mío para siempre. Mientras hablaba, trazaba suavemente el filo del cuchillo por mi brazo, sin cortar, solo lo suficiente para que sintiera el frío del metal contra mi piel. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Lena, esto no eres tú. Por favor, piensa en lo que estás haciendo. Intenté razonar con ella, pero era como hablar con una pared. Oh, pero sí soy yo, respondió, su voz mezclando dulzura y amenaza. Esta soy yo amándote con todo mi ser. ¿No es esto lo que siempre quisiste? ¿Pasión? ¿Intensidad? Bueno, aquí la tienes. Las horas pasaron como una eternidad. Lena alternaba entre momentos de aparente lucidez, donde me hablaba de nuestro futuro juntos, y otros donde sus ojos se nublaban y el cuchillo se acercaba peligrosamente a mi piel. Cada vez que cerraba los ojos temía no volver a abrirlos.
En algún momento de la noche escuché un ruido fuera de la habitación. Lena también lo oyó y se tensó. «No te muevas», susurró, como si pudiera hacerlo. Se levantó y salió de la habitación, llevándose el cuchillo consigo. Los segundos se convirtieron en minutos. El silencio era ensordecedor. De repente escuché un grito ahogado y el sonido de algo cayendo al suelo. Mi corazón se detuvo por un instante. La puerta se abrió lentamente. No era Lena. «¿Está bien?», preguntó un oficial de policía con los ojos mostrando una mezcla de sorpresa y horror al verme atado a la cama. Resultó que los vecinos habían llamado a la policía al escuchar ruidos extraños. Lena estaba ahora bajo custodia, y yo, libre de las ataduras físicas que me mantenían prisionero. Pero mientras los paramédicos me atendían y los policías tomaban mi declaración, me di cuenta de que las verdaderas ataduras, las emocionales, tardarían mucho más en sanar. Ahora, meses después, todavía me despierto en medio de la noche, sudando frío con la sensación del cuchillo contra mi piel. La terapia ayuda, pero el miedo persiste. No solo el miedo a Lena, sino el miedo a mí mismo. ¿Cómo no vi las señales? ¿Cómo permití que las cosas llegaran tan lejos? Si hay algo que he aprendido de todo esto es que el amor no debe doler. No debe consumirte ni hacerte dudar de tu propia cordura. El amor verdadero te eleva, te hace mejor persona. Lo que viví no era amor, era una prisión disfrazada de pasión. A todos los que están ahí fuera atrapados en relaciones tóxicas les digo, hay salida, no están solos. Busquen ayuda antes de que sea demasiado tarde, porque a veces el monstruo más peligroso no es el que se esconde bajo la cama, sino el que duerme a tu lado. Mudarse con Víctor parecía un paso natural tras 3 años juntos. Lo hablamos varias veces, y al final, decidí trasladarme a su casa en las afueras. Era una casa acogedora, con el tamaño justo para nosotros dos. Aunque estaba algo alejada de la ciudad, me gustaba la idea de tener más tranquilidad y un espacio para el estudio que siempre había querido. El primer día que llegué, intenté acomodar mis cosas. Mientras organizaba el salón, me topé con un pequeño reloj de mesa. Estaba ligeramente torcido, así que quise moverlo. «No toques eso, por favor», dijo Víctor desde la puerta. Me giré, sorprendida. «Solo lo estaba enderezando», respondí. Él se acercó, tomó el reloj y lo volvió a colocar como estaba antes. «Todo en esta casa tiene su lugar. Es mejor que no muevas nada». Me sentí incómoda, pero lo dejé pasar. Pensé que tal vez con el tiempo se iría relajando. Sin embargo, los días pasaron, y cada intento de hacer cambios, por mínimo que fuera, provocaba la misma reacción en él. No importaba si era un cojín, una lámpara o incluso las cortinas. «Así deben estar las cosas», decía, con una firmeza que no admitía discusión. Unas semanas después, cuando Víctor estaba en el trabajo, decidí tomarme la libertad de reorganizar el salón a mi gusto. Sentía que la casa necesitaba un toque personal, algo que reflejara que también era mi hogar. Cambié los libros del estante, puse unas fotos nuevas en los marcos y hasta moví una lámpara para darle más luz a la habitación. Pero mientras hacía estos cambios, comencé a sentirme extraña. Era una presión en el pecho, como si el ambiente mismo se volviera más denso. Me detuve y miré alrededor. El aire se sentía pesado, como si la casa misma rechazara los cambios. Esa noche, durante la cena, Víctor me preguntó qué había hecho durante el día. Le dije que había estado organizando un poco. Su rostro se endureció. «Te dije que no cambiaras nada, Ana. Esta es mi casa. No quiero que toques lo que no te pertenece». La tensión era palpable. En ese momento no quise discutir, así que decidí dejarlo estar. Sin embargo, cuando volví al salón, todo había regresado a su lugar original. Las fotos que había cambiado por las nuestras habían desaparecido, y las antiguas estaban de vuelta, como si nadie hubiera tocado nada. Miré el reloj que había enderezado esa tarde. De nuevo estaba torcido,
como antes. Intenté convencerme de que Víctor lo había cambiado todo mientras no miraba, pero había algo en el ambiente que me hacía sentir que no era solo él. Era la casa. Los días se volvieron más difíciles. Cada intento de hacer la casa más mía terminaba en discusiones o en una sensación asfixiante. A veces, cuando me quedaba sola, podía sentir una presencia a mi alrededor, como si algo en las sombras estuviera observándome. Comenzaba a dudar de mi propia percepción, pero no podía negar que la sensación era real. Un día, mientras limpiaba el dormitorio, encontré un pequeño cajón debajo de la cama. Dentro había fotos de mujeres que no conocía. Cada una de ellas posaba junto a objetos que ahora estaban en la casa: una lámpara, un espejo, un cuadro. Me sentí invadida por un escalofrío. Eran las exnovias de Víctor, y de alguna manera, sus cosas seguían aquí. Esa noche me enfrenté a él. ¿Por qué guardas fotos de ellas?, le pregunté mostrándole el cajón. Víctor apenas las miró. Son solo recuerdos, respondió con frialdad. No es algo importante. No entiendo por qué todo sigue igual. ¿Por qué sigues aferrado a estas cosas? Él me observó en silencio durante un largo rato antes de decir: ellas intentaron cambiar cosas que no debían, y ahora ya no están. Aquella respuesta me heló la sangre. Sentí un nudo en el estómago y esa noche apenas pude dormir. Me desperté varias veces con la sensación de que algo en la casa se movía cuando no miraba, como si los objetos estuvieran vivos, resistiéndose a mi presencia. Una madrugada me levanté a beber agua. El silencio era inquietante, roto solo por un leve zumbido que no lograba identificar. Caminé hacia el salón, y fue entonces cuando noté que todo estaba como antes, tal y como a Víctor le gustaba. Me acerqué al estante mirando los libros que había tratado de reorganizar días atrás, cuando sentí una presión en la nuca, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. El zumbido se hizo más fuerte, casi insoportable. Un sudor frío me recorrió el cuerpo mientras me daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. No era solo Víctor el que se negaba a que cambiara las cosas. Era la casa, los objetos, las fotos, los muebles. Todo tenía una historia, una presencia. Y de alguna manera, esas mujeres seguían aquí, atrapadas entre esas 4 paredes. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Empaqué mis cosas en silencio mientras Víctor no estaba. Sabía que si no me iba, acabaría como ellas, atrapada. Al salir, miré por última vez la casa. Todo estaba perfecto, en su lugar. Todo, excepto yo. Cuando crucé la puerta, escuché un leve susurro a mis espaldas, como un lamento. Sabía que si me giraba para mirar, nunca lograría marcharme del todo. Así que no lo hice. Cerré la puerta tras de mí y me alejé, sin mirar atrás. Nunca pensé que llegaría el día en que me sentiría atrapada en mi propia relación. Desde afuera todo parecía perfecto. Víctor era atento, amable, siempre tenía una palabra cariñosa y gestos que me hacían sentir especial. Nadie podría imaginar que detrás de esa fachada, algo más profundo, más oscuro comenzaba a brotar. Todo empezó como un leve malestar, algo que no podía identificar del todo, como un picor persistente bajo la piel. No había gritos, ni golpes, ni insultos. Pero la sensación de que algo estaba mal crecía con cada día que pasaba. Y por supuesto, no podía hablar de ello con nadie. Nadie lo entendería. No había pruebas, nada tangible. Solo un susurro en mi mente que se volvía más fuerte. Al principio todo parecía normal. Víctor tenía pequeñas manías que atribuía a su carácter meticuloso. Nunca me molestó que le gustara tener todo bajo control. La casa siempre estaba impecable, los muebles en su lugar y la cena a la hora exacta. Si algo no estaba donde él lo había dejado, lo arreglaba sin decir nada. En ocasiones bromeaba sobre lo ordenado que era, y él solo sonreía y me daba un beso en la frente. Pero con el tiempo, esas manías empezaron a cambiar.
Todo lo que antes parecía inocente fue tomando otra forma, algo que no supe reconocer en su momento. La primera vez que noté algo extraño fue después de una visita a casa de mi amiga Laura. Me sentí relajada, como si por fin pudiera ser yo misma, sin la presión de estar pendiente de cada pequeño detalle, de cada gesto. Al regresar, me encontré con Víctor en el sofá. Parecía tranquilo, pero sus ojos me escudriñaban de una forma que me hizo sentir expuesta. ¿Te la pasaste bien?, preguntó, como si realmente le importara. Asentí, pero algo en su mirada no cuadraba. Me alegro, dijo al final, aunque su tono no coincidía con las palabras. Esa noche no pudo dormir. Sentí su respiración pesada a mi lado y cada vez que cerraba los ojos, me despertaba con una sensación de opresión en el pecho. Las cosas fueron escalando lentamente. Cada vez que quedaba con amigos o me ausentaba un rato más de lo normal, notaba que algo cambiaba en Víctor. Su comportamiento seguía siendo amable, pero había una distancia, un silencio que llenaba el aire entre nosotros, como si no pudiera evitar juzgarme por estar fuera de su control. Lo peor no era lo que decía, sino lo que no decía. De repente, todo lo que hacía estaba bajo su mirada crítica, aunque no lo expresara abiertamente. Era como si cada gesto que hacía, cada palabra que pronunciaba, pasara por un filtro invisible. Me observaba sin necesidad de levantar la voz. Había una carga implícita en cada una de sus acciones, algo que no podía señalar, pero que me aplastaba lentamente. Comencé a notar pequeños cambios en mí. Dejé de ver a mis amigas con la misma frecuencia. Cuando ellas me llamaban, encontraba excusas para no salir, aunque realmente deseaba estar con ellas. Parecía que, sin darme cuenta, me había convertido en una sombra de mí misma, siempre buscando complacerlo, evitar tensiones, mantener todo bajo control. El suyo. Un día, mientras me miraba en el espejo, me di cuenta de que no me reconocía. La persona que solía ser, segura, alegre, espontánea, había desaparecido. En su lugar, había una versión debilitada de mí misma, siempre pendiente de cómo actuar, cómo hablar, cómo evitar cualquier tipo de conflicto. Las conversaciones con Víctor se habían vuelto breves, pero cargadas de una tensión que nadie más podría percibir. Comenzó a corregirme en cosas pequeñas, casi insignificantes. No deberías hablar así de Laura después de todo lo que ha hecho por ti, me dijo un día cuando hice un comentario trivial sobre ella. Era como si, poco a poco, se estuviera asegurando de que yo cuestionara mis propios pensamientos, mis propias percepciones. Un día me decidí a hablar con él. Le dije que me sentía agotada, que algo no estaba bien. Lo que más me dolió fue su respuesta. Ana, todo está en tu cabeza. Siempre te preocupas demasiado por cosas que no importan. Estoy aquí para ayudarte a mantener el equilibrio. Tú misma sabes que te desbordas fácilmente. Esas palabras quedaron grabadas en mi mente. Lo peor era que empezaba a creerle. ¿Y si realmente estaba exagerando? ¿Y si mis preocupaciones eran solo imaginaciones mías? No había pruebas, no había gritos, no había golpes. Solo ese malestar persistente bajo la piel. Con el paso de los meses, sentí como si cada día desapareciera un poco más. Mis gustos, mis deseos, incluso mi forma de pensar, parecían perder relevancia. Víctor siempre tenía la razón, o al menos eso me hacía creer. Y aunque me sentía atrapada, me convencía de que era yo quien no estaba siendo lo suficientemente flexible, lo suficientemente comprensiva. Pero una noche, todo cambió. Habíamos salido a cenar y aunque la velada parecía agradable, yo sentía una ansiedad creciente. Mientras caminábamos de vuelta a casa, Víctor mencionó de manera casual que tal vez debería dejar de ver a Laura. No es que no me guste, pero creo que te influye de maneras que no son buenas para ti. Mi corazón latió con fuerza. Algo en esas palabras me hizo darme cuenta de lo que estaba sucediendo. No era Laura, ni mis otras amigas, ni siquiera mi comportamiento. Era él. Víctor estaba dibujando pieza a pieza los límites de mi vida, y yo me había dejado llevar. Al llegar a casa me miré en el espejo una vez más.
Esta vez no me evité. Vi a una mujer que había estado luchando en silencio, sin siquiera darse cuenta de la batalla que libraba. Las cicatrices que Víctor había dejado en mí no eran visibles. No estaban en mi piel, sino en mi mente, en mi espíritu. Eran cicatrices invisibles que nadie más podía ver. Esa noche, algo dentro de mí despertó. Supe que no podía seguir viviendo así. El control sutil, las palabras disfrazadas de preocupación, los gestos que parecían amorosos pero eran cadenas. Todo había estado allí desde el principio, pero solo ahora podía verlo con claridad. A la mañana siguiente, me levanté antes de que él despertara. Recogí mis cosas y me fui en silencio. No había necesidad de palabras. Mis cicatrices invisibles me habían enseñado que, a veces, el daño más profundo no se ve. Pero eso no significa que no exista.